Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Romanos. El día de hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 8. Veamos. Del versículo 9 voy a leer. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hasta el versículo 23 he leído. Anoche nosotros hemos compartido Romanos capítulo 8, desde el versículo 1 hasta 9 por ahí. En aquel entonces yo estaba explicando sobre el tema de el mundo de Jesucristo y también en Cristo Jesús no hay condenación.
Por eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos estar dentro de Cristo Jesús? Únicamente nosotros podemos aceptar de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo hizo algo maravilloso para nosotros. Para buscar estas cosas, veamos Romanos capítulo 6. Del versículo 3. Romanos capítulo 6, el versículo 3, así dice: ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ya, está preguntando dos cosas. Uno es, hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Así pregunta. Significa que un día nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús, así dice. No sabemos nosotros cómo nosotros podíamos ser bautizados juntamente con Jesucristo. Pero según esta palabra dice que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Según mi entendimiento, Jesucristo recibió bautismo por medio de Juan el Bautista. Ese es el único bautismo que recibió nuestro Señor Jesucristo. Según la sabiduría del ser humano, solamente Jesucristo recibió bautismo solo. Pero según esta palabra dice que, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados juntamente con Cristo Jesús, eso es, hemos sido bautizados en su muerte? Significa que recibiendo bautismo juntamente con Jesucristo, también juntamente nosotros recibimos bautismo en la cruz para morir juntamente con Jesucristo. Por eso, uno que cree en esta palabra, en su corazón va a considerar que, yo también había bautizado juntamente con Jesucristo y también juntamente con Él había crucificado. Así cree y considerando en su corazón. ¿Qué ventaja tiene cuando uno que cree en esta palabra? Uno que cree en esta palabra que había muerto juntamente con Jesucristo, esta persona puede menospreciar de su pensamiento que funciona en su corazón. Porque puede separar de su corazón como si fuera otro mundo, así. Porque la gente está confiando, creyendo que su corazón es suyo. Pero uno que cree en Jesucristo, que juntamente con Él había crucificado, tal persona considera que su corazón como si fuera no es suyo, sino que eso es como instrumento de Satanás. Así menosprecia. En aquel entonces no puede sujetar del pensamiento de su corazón, sino que puede sujetar en la palabra de Dios. Por eso, después de recibir la salvación, nuestro corazón, si funciona el engaño de Satanás a través de nuestro pensamiento, también nosotros viviremos con el pecado. Pero ¿quién no puede vivir con el pecado? Uno que
menosprecia su propio pensamiento y corazón. Luego sujeta en la palabra de Dios. En aquel entonces, el Espíritu Santo del Señor puede dirigir su espíritu para que no comete, para que viva con la palabra de Dios. Por el versículo 4 así dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta palabra, ¿no? Para que andemos en vida nueva. Es decir, que debería cambiar el objetivo de la vida. Porque antes de ser justificado, antes de recibir la salvación, la verdad que en nuestros corazones cada uno estaba teniendo plan. ¿Qué plan tenían ustedes? Si cada uno puede presentar en esta hora, ya alguno puede decir que sí, pastor, yo tenía plan para vivir, mejorar, mejor que antes, porque yo vivía con mucha pobreza. Pues yo pensaba que por lo menos yo tengo que tener la casa, también yo tengo que comprar un auto, también ya tengo que tener algo de bienes para mejorar mi vida, así piensa. Por la gracia de Dios, Pastor Ruxuba nos enseñó a los ministros de Misión Buenas Nuevas. ¿Qué cosa? Número 1, todos los siervos de Dios tienen que preparar cualquier momento para que predique la palabra de Dios. De repente alguien le pide, predique la palabra de Dios. Dice que, ay, yo no preparé nada, ¿qué palabra yo tengo que predicar? Esta palabra de nuestra boca no debería salir. Por eso siempre nosotros estamos meditando la palabra de Dios. Aunque inmediatamente alguien pide, haga predicación, predique. En aquel entonces no puede decir que no, ahora yo no preparé nada. No. Cada momento tiene que preparar. Cualquier momento, cuando alguien le pide que predique, entonces tiene que predicar. Número 2. Para mudar. Para mudar es decir que yo vivo acá en Santiago. Si viene la orden de Misión Buenas Nuevas, usted vaya a otro lado. Entre 24 horas nosotros podemos ir si compramos el boleto de avión. Es decir que nosotros no podemos decir, ay, no, durante 6 años estaba trabajando, también tengo mucho contacto, cada noche estoy reuniendo con los pastores, acá está participando Pastor Neftali Meller y Esteban Lear y Marcelo, etcétera. No importa esa cosa, no. Tiene que encargar ante manos de Dios. Usted vaya. Nosotros tenemos que irnos entre 24 horas. Pero me parece que esta hora, como en Corea del Sur, puede huir fácilmente. Pero lo que nosotros estamos viviendo en Sudamérica, para pasar, se necesita poco tiempo más, como una semana por ahí, ¿no? Para solucionar sobre visa, también para comprar el boleto de avión, etc. Pero no se enseñó así, Pastor Subán, durante 24 horas, cuando Dios le manda, ya tiene que irse para mudar, vivir otro lado. Número 3,
Tiene que preparar cualquier momento para morir por el Evangelio. Hasta ahora no hemos muerto, pero alguno murió, pero por la gracia de Dios estoy vivo, ¿no? Pero Pastor Usoba siempre nos enseñó 3 temas. Por causa de eso, nosotros no tenemos nada de bienes. Es decir, que a veces nosotros podemos registrar por nuestro nombre en el de coche y también de la casa, edificios, pero nosotros no tenemos nada de derecho para usar para nosotros mismos. Todos son de la iglesia. Solamente nosotros cuando podemos ir en Corea del Sur, hasta su auto puede llevarlo. Pero en el mundo fuera de Corea del Sur, ya todo tiene que dejar, porque no puede llevar auto en el avión o en el barco, ¿no? Dejando sus autos. Es decir que a veces nosotros podemos comprar el terreno, a veces puede registrar anteriormente por nombre de nosotros, pero hoy en día todo está registrándose de nombre de la iglesia. Ya, entonces, auto está permaneciendo de la iglesia. Terreno, casa y toda la cosa son de la iglesia. Significa que nosotros no tenemos nada de bienes, solamente como celular, laptop y personal, cosa personal nada más. Significa que cuando uno recibe la salvación siendo siervo de Dios, ya sí o sí tiene que cambiar su objetivo de la vida. No debería vivir como persona común en el mundo, porque en el mundo toda la gente puede preparar su vida futura por su manera, por sí mismo. Por eso es difícil de mudar, porque ya tiene casa. También no puede mudar porque ya está viviendo durante muchos años. ¿Cómo puede dejar toda la cosa para irse a otro lado? Esas cosas son diferentes que nosotros y otros pastores. Por eso a veces nosotros no tenemos nada. A veces no tenemos nada de dinero para sustentar alimentación. Llega como el tiempo de eso. Pero hoy en día, por la gracia de Dios, estamos comiendo bien, pero a menudo estaba llegando la dificultad. Pero nosotros, desde el principio, ya hemos decidido que nosotros vivamos por el Evangelio y por la fe. Por eso nosotros no tenemos nada de codicia de comprar el terreno para considerar por nuestro nombre, sino que toda la cosa, eso es para Dios, eso es para la iglesia. Por eso, cuando uno que recibe la salvación, ya tiene que considerar que su vida está en Cristo Jesús, está viviendo con Jesucristo. Por eso no tiene que tener la codicia, las cosas del mundo, sino que tiene que vivir por la fe. El versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Siempre está hablando, ¿no? Muerte juntamente con Jesucristo. Nosotros hemos muerto juntamente con Jesucristo. Carnalmente, ¿no? Nosotros no hemos muertos. Pero según la palabra de Dios nos enseña que ya nosotros hemos muerto juntamente con Él. Por eso,
como si fuera que nosotros no estamos viviendo en este mundo. Así debería tener esa fe y también este sentido. Por eso el versículo 6, como dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Significa que nuestro viejo hombre, ¿cuál es? El viejo hombre es decir que anteriormente nosotros vivíamos según nuestro plan, según nuestro deseo, según nuestra voluntad. Pero después de ser rescatado de nuestros pecados, en nuestros corazones debería dominar el Espíritu Santo del Señor, el amor del Señor y la voluntad del Señor. Por eso nosotros tenemos que considerar que hemos crucificados, muertos juntamente con Jesucristo. Por eso mi viejo hombre ya había muerto. Así debería considerar en su corazón. Por eso nosotros podemos ver esta palabra, el versículo 10, 11, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios se vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Significa que al pecado. No está diciendo que lo que está cometiendo, sino que al pecado. Eso es, se refiere el corazón de nosotros propios. Porque nuestro corazón propio, y como se dice, engañoso del corazón más que todas las cosas y perverso. Eso es una masa de pecado. También nosotros somos carnales, fuimos vendidos al pecado. Por eso, cuando uno que acepta el deseo carnal que funciona en su corazón, siempre va a caer en el pecado. Pero nosotros tenemos que entender, en nuestro cuerpo vive algo contra nosotros. ¿Cuál es rebelde? ¿Cuál es enemigo? Nuestro propio corazón. Porque este corazón fue contaminado siendo engañoso y perverso. Siempre, hasta morir, lleva eso. Por eso sí o sí tiene que desconectar esta línea. Sí o sí tiene que menospreciar de su corazón propio. Aunque en su corazón se levanta algo, pensamiento malo, si acepta eso, ya la gente puede caer en el pecado. Por ejemplo, anteriormente, ¿no? Cuando yo estaba siendo vicioso de juego de carta, antes de recibir la salvación. Aunque quería dejar este juego de carta, pero no podía dejar. Qué raro, ¿no? No podía dejar, porque al llegar tiempo en la tarde, justamente mi corazón se levantó. Vamos a ir. No quiero. No, vamos a ir. Entonces obedecía. Sí, Señor, vamos. El que está siendo drogadicto también, jalando en su corazón, ya, tiene que probar, hay que consumir poco de droga, solamente hoy nomás, mañana no. No, hoy no. No, solamente hoy, no pasará nada. ¿Poco? Sí, poco. Está bien, poquito. Con esa manera mañana va a seguir. Por eso entre los jóvenes hoy en día, ¿no? Hay problema.
casi mayoría de gente, ¿no?, está siendo viciosos de juego de video por medio de celular, por medio de computadora, por medio de un lugar donde se puede hacer juego de video, siendo viciosos. Ustedes saben que de qué país tiene plataforma más rápido que corre internet. Corea del Sur. Corea del Sur internet es más avanzada. Significa que puede hacer juego, video en internet más rápido que otros países. Por eso la mayoría de los jóvenes, también adolescentes, están siendo viciosos. Alguna persona toda la noche sin dormir, sus padres exhortan, pelean, pegaban, pero no aceptan, no podían controlar. ¿Por qué? Sus cuerpos se sienten muy cansados. Sus ojos están muy cansados. No puede cerrar ni puede abrir, pero siendo esclavos. ¿Por qué? Está conectado del corazón que está funcionando el deseo carnal. Eso es. Por eso no tiene que aceptar el pensamiento de su corazón. Jesucristo dice que el que quiere seguir a mí, de primero tiene que negarse, dice. Niéguese. Negar significa que, aunque está vivo, pero como si fuera que está sepultado. Este hombre, viejo hombre, Juan Kim, había muerto ya, sepultado ya. Ya no existe más, ya. Solamente yo existo para servir al Señor, para acompañarme con Jesucristo. Así tiene que repetir, tiene que memorizar constantemente, recordándose de esta palabra. Yo fui crucificado juntamente con Jesucristo. Yo no vivo más, sino que vive Jesucristo que me amó. Ya, volvamos. Romanos capítulo 8. Por eso así dice el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Ahora estoy hablando esto. Según la carne, viejo hombre. No tiene que sujetar al pecado. Toda la cosa. ¿Dónde está gran poder? El corazón invisible. El corazón espiritual que mora en nosotros. Siempre se siente algo. Desde nuestro corazón sale todas las maldades. Por eso, como dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Al leer esta letra no podemos ubicar fácilmente. No tiene que vivir según la carne. Amén. ¿Qué es esto? No sé. No tiene que vivir según la carne. Amén. ¿Qué es esto? ¿Qué es la carne? No sé. Carne de res conozco para hacer asado. Pero carne, ¿qué es carne? No sé. No tiene que vivir según la carne. Amén. Pero ¿qué significa? No sé. Eso es. La carne se refiere a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como si fuera que, como el auto, ¿no? El auto. O sea, el auto tiene motor, freno y también volante. ¿Cuál es lo más importante? Volante, ¿por qué?
por medio de volante gira. ¿A dónde quiere ir? Allá, zona sur. ¿Zona sur? No, no. Yo no quiero ir zona sur, sino que rumbo norte. Aunque tiene gran fuerza de motor. Tiene freno muy bueno. Pero el que maneja. ¿Quién maneja? Ser humano. Depende de ser humano, gira. Y pone destino. Este coche, por ejemplo, donde no hay asfalto, sino que solamente barro. En Chile, para encontrar camino de barro es poco difícil, ¿no? Pero hay lugar. Pero cuando hay lluvia, entonces, ¿cómo puede pasar? No puede pasar fácilmente. Un día yo estaba viajando con mi esposa hacia zona sur de Chile, desde mi casa de Santiago. ¿Cuánto kilómetro? Más o menos 2.500 kilómetros hacia abajo. Nosotros viajábamos. Hoy en día también yo quiero viajar zona sur y norte con mi esposa, porque mi esposa sabe manejar. Yo podía dormir fácilmente, porque yo no me gusta manejar muchos tiempos, ¿no? Siempre llega sueño. Pero mi esposa, más que yo, y maneja largo tiempo. A mí le gusta. A mí me gusta dormir nomás. Entonces, uno que maneja el coche para ir zona sur, si usa este coche, se va a sur. El que maneja como conductor, este conductor, ¿dónde está en nuestro cuerpo? Eso es corazón, se llama masa de pecado. Ese es corazón. Pues después de recibir la salvación, ya injertó otro corazón. Se llama el corazón de Jesucristo. Pues se pelea entre dos. Mucha gente está pensando que después de recibir la salvación, yo puedo vivir solamente para Dios. De ninguna manera. No puede vivir así. Porque se pelea. Un lado, como dice, ya vamos a ofrendar. Otro lado, como dice, no, me falta. Me falta dinero. Un lado, no, usted tiene que vivir por la fe, solamente predicando el evangelio. Otro lado, no solamente para el evangelio, sino también ya para mí mismo también se necesito. Por eso siempre luchan. ¿Quién lucha? Uno que no tiene el corazón de Jesucristo, no es necesario luchar, sino que solamente funciona su propio corazón. Lo que quiere andar, lo que quiere decir, lo que quiere vivir ya, quiere tomar y tomando. Quiere consumir droga y puede consumir droga. Pero ingresando el corazón santo, se llama el corazón de Jesucristo, lucha. ¿Ya? ¿Dónde está escrito esta palabra? Está escrito en la Biblia. Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, el versículo 16, así dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Acá sale otra vez. Ya. Mucha parte de la Biblia sale estas palabras. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿A quién está hablando? ¿A los pecadores o a los salvos? A los salvos. ¿Alguien va a andar por su deseo de la carne? Sí. ¿Dios le gusta que ande como esta forma? Viviendo por la voluntad de la carne.
¿Esa cosa a Dios le gusta? No. Por eso se lucha entre dos. Ya, veamos cómo dice el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¡Wow! Exactamente está saliendo esta palabra, contra. Contra el espíritu. ¿Qué? El deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces, hace rato yo estaba explicando, ¿no? Conductor. Depende de conductor, este coche se va. ¿Es cierto? El conductor ya quiere secuestrar la gente, entonces este coche será utilizado para secuestrar a la gente. ¿Es cierto o no? Depende del conductor. Conductor ya quiere usar como instrumento este coche para robar muchas cosas, ingresando una casa ajena, desconocida, y llevando televisión, computadora y también plato, llevando platos. Entonces, ¿cómo puede comer la gente? Pero no importa, ya olla, platos, todo, llevando hasta vasos. Entonces, depende de este chofer, ya, este coche será utilizado del pecado, o alguien puede ayudar a la gente. En aquel entonces se necesita usar este coche. En aquel entonces el auto será utilizado para ayudar a la gente. Se refiere a este coche como nuestro cuerpo. Se refiere a este chofer, se refiere a nuestro corazón. Depende de nuestro corazón. Por eso, ¿cómo nosotros podemos controlar nuestro corazón? O sea, mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos controlar nuestro corazón? Dice que nosotros no tenemos autoridad de controlar de nuestro corazón. Eso es la verdad. Porque por sí mismo funciona, por sí mismo actúa, por sí mismo produce maldades. Constantemente sale mal, así dice. Génesis capítulo 5, el versículo 6. Continuamente sale mal. ¿Qué es continuo? Continuo es que sin parar sale una máquina de hacer fideo. Entonces una masa y poniendo así, luego sale delgado, fideo delgado y sale. ¿Por qué? Constantemente ya pone masa de harina y para salir fideo. Es decir que Dios está hablando acerca de nuestro corazón. Mire, su corazón sale constantemente mal. Por eso nosotros tenemos que sujetar en la palabra de Dios. Por eso necesita aprender la palabra de Dios. Por eso necesita leer la Biblia, leer. Por eso necesita escuchar la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que sujetar en la noche, ya desde lunes hasta domingo, toda la noche, en esta hora, llegando así puntualmente, ¡pam! Entonces, ¿cómo nosotros podemos consumir droga en esta hora? ¿Alguien? Por ejemplo, ante presencia de Pastor Esteban Leal, yo estoy tomando licor, entonces, más tarde se nota o no. O sea, está pasando una hora. Pastor Esteban Leal, me parece que usted también tome. Es bueno, ¿entiende? En plataforma, en vivo de internet, entonces, ¿cómo yo puedo hacer cosa maldad? Pero nosotros tenemos que sujetar, doblando de nuestro corazón. Ya, Satanás, ¿cómo nos engaña? No, ya, descanse nomás. En esta noche ya
No sirve de nada. Si escucha, no escucha, igual, ya, descanse. ¿Entiende? Si obedece, entonces la gente abandona fácilmente. Por eso siempre lucha entre nuestro corazón. El día hoy participo o no participo. Si un día solamente me dejo, no hay problema, nadie me exhorta. ¿Sí? Pero cuando sujetando, así como si fuera siervo, así. Con esta manera, automáticamente se dobla nuestro corazón. Se dobla, más cuando se dobla nuestro corazón, el Espíritu Santo del Señor maneja nuestra vida por la palabra de Dios. Significa que nosotros no tenemos autoridad para controlar de nuestro corazón. Por eso, siempre nosotros tenemos que apoyar en la palabra de Dios, meditando, se uniendo entre los salvos, compartiendo. En aquel entonces surge purificación por medio del Espíritu Santo del Señor. Y también en nuestro corazón llega el deseo de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios. Es necesario reunir cada noche. Por eso la iglesia primicia, donde estaba pastoreando entre los apóstoles de Jesucristo, cada día ellos se reunieron sin parar. Porque cuando se unen, escuchando, compartiendo testimonio, abriendo la palabra, orando al Señor, en aquel entonces fácilmente ellos podían doblar el deseo carnal. ¿Para qué? Para que trabaje la palabra de Dios, para que trabaje el Espíritu Santo del Señor. Así fue. Ya voy a leer un poco más, como dice el versículo 17, así dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Cómo dice? Estos se oponen entre sí. ¿En dónde? En el palacio de presidente de Chile. ¿Estos se oponen entre sí? No, sino que en nuestro corazón se oponen. Una parte dice que ya tiene que leer, tiene que orar, tiene que escuchar, tiene que predicar. Otra parte, como dice, no quiero. Yo quiero vivir según mi manera, según mi deseo. ¿Qué significa? Usted piensa que yo quiero predicar solamente, yo por eso estoy acá cada noche. Yo no creo. Yo tengo la carne, yo tengo mi cuerpo, por eso no es mi deseo. Yo no sé muy bien por qué estoy predicando cada noche. Únicamente por causa de ustedes. Cada día está ingresando Pastor Neftali Mellner, y también Obispo Mario Méndez, Jim Verdugo, Juan Harim, Marcelo, etc. Todo. Qué raro, ¿no? Significa que eso es la iglesia. Iglesia bíblica. Cada uno al llegar tiempo se une. Pum, 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 pum. Por eso, aunque yo tengo que descansar o quiero descansar, pero yo no puedo sujetar de mi pensamiento porque ya está esperando nuestros amigos pastores que quieren escuchar la palabra de Dios. Más de 2 meses, imagínense. No sé muy bien, hasta ahora ya como 9 semanas se está llegando. Significa que personalmente no puede tener vida de creencia.
personalmente no puede tener santidad. Por sí mismo es difícil, pero uniéndose entre los pastores, entre los salvos, entre los siervos de Dios, junto, conversando, meditando la palabra de Dios, con esa manera nosotros podemos doblar el deseo carnal y luego estableciendo la voluntad de Dios también se siente que nuestro Dios nos habla, el Espíritu Santo del Señor nos habla, así se siente. Por eso cada uno de ustedes tiene que observar, pensar, antes de ingresar, después de terminar, cómo estaban sus corazones. Totalmente diferente, no es igual. Por eso cuando nosotros éramos pecadores, también nosotros teníamos el deseo carnal, queríamos vivir según nuestra manera. Y también cada noche cuando no hay culto, entonces mirando televisión nomás, disfrutando, nada más. Pero por la gracia de Dios, eso es la gracia, no es que nosotros estamos haciendo algo grande, sino que estamos recibiendo la gracia de Dios, compartiendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, testificando de la palabra de Dios, y luego nuestro corazón automáticamente puede ser doblado. Luego se levanta el corazón de Jesucristo en nosotros. Por eso, después de escuchar la palabra de Dios, ¿qué es lo que se queda? Yo quiero leer más. Yo quiero escudriñar más. Pastor Juan que estaba hablando así, yo voy a reconfirmar así. Qué bendición. Por tener la reunión, por tener la iglesia, por tener juntos salvos, nosotros podemos preservar la vida de creencia. Así es. Ya, vamos a seguir un poco más porque está saliendo mucha palabra, ¿no? 17 en el medio, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Significa que nosotros deberíamos recibir la guía del Espíritu Santo del Señor. ¿Pero cómo? Mire, ¿quién nos obligó cada uno de nosotros para que unamos así? Nadie nos obligó. Pero en el corazón de nosotros, llegando el deseo, como lo que estaba hablando, ¿no? Pastor Jim Verdugo y también Roberto Díaz. El de hoy no quiero perder el tiempo de escuchar. Entonces, ¿quién estaba hablando en sus corazones? ¿Quién estaba dando este sentido espiritual? Eso es la guía del Espíritu Santo del Señor. Porque el Espíritu Santo del Señor no es que, mire, hoy en día yo les digo, en YouTube sale, ¿no? Figa, y algo girándose, cayendo. No sé muy bien. Eso es la guía del Espíritu Santo del Señor. Pero en mi corazón no considero. ¿Por qué? Jesucristo así hizo. Figo, y se cayó. Pedro, Jacobo, Juan. Nunca surgía así. El Espíritu Santo es santo. Por eso cuando ingresa en el corazón de nosotros, puede vencer contra el pensamiento carnal. Y luego de corazón se levanta ánimo para servir al Señor, para vivir con el Evangelio, predicando la palabra de Dios, buscando al Señor, orando al Señor. Ya, así dice, y el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, no de ser humano, sino de amor de Dios,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ya? Aunque nosotros estamos sintiendo que nuestro corazón funciona el deseo carnal, pero según la palabra de Dios, como dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Significa que creyendo en esta palabra, ¿cómo nosotros tenemos que considerar? Somos de Cristo. Por eso ya nosotros no tenemos nada de deseo carnal. Porque había crucificado ya. Significa que uno que acepta esta palabra no obedece hacia su pensamiento carnal. Pero uno que piensa que yo estoy vivo, así piensa, entonces la gente, yo estoy vivo, entonces siempre acepta el deseo carnal. Pero depende de su corazón. Por eso, la gracia de Dios es que Dios nos da el deseo de escuchar la palabra de Dios, el deseo de leer la palabra de Dios, el deseo de predicar el evangelio, el deseo de servir a Dios, el deseo de compartir la palabra de Dios. Ya, volvamos. Romanos capítulo 8. Como dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Significa que si está en nosotros Cristo, el cuerpo está muerto a causa del pecado, así dice. Depende de fe. Uno que cree que Jesucristo vive en mí, entonces ya yo he muerto, crucificado, viejo hombre, sino que solamente vive en mí Jesucristo. Entonces el deseo de Jesucristo me da. El deseo de Jesucristo me va a dirigir. En aquel entonces mi vida será cambiada. Y también en sus vidas. También como dice, así dice el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir que cuando ingresa el Espíritu Santo del Señor, ya no apartará de nosotros. Por eso cuando nosotros muramos, un día Jesucristo cuando regresa por segunda vez, también nuestro cuerpo será resucitado para vivir eternamente con Jesucristo en el reino de Dios. Por eso, entre los salvos, sí o sí tiene que tener esperanza que un día nosotros seremos resucitados juntamente con Jesucristo para vivir eternamente en el cielo. Por eso, en este momento, algún momento que estamos viviendo con la pobreza, con la dificultad, con hambre, con sed, no hay problema porque ya prontamente nosotros veremos a nuestro Señor Jesucristo. Viviremos eternamente con Jesucristo. Tenemos esta esperanza. Así es. Y luego, ¿dónde sale? Somos como deudores. ¿Ya? Busquemos. ¿Ya? Uno más. Justamente ya está llegando el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos,
no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 자, ¿cómo puede calmar el deseo de la carne? Uno que se siente como deudor. ¿Deudor con quién? Con Jesucristo, porque Jesucristo murió por mi pecado. Entonces, Jesucristo, ¿qué quiere que yo haga en este momento? Jesucristo únicamente, Él quiere que yo haga predicar esta buena noticia, que es que Jesucristo hizo la redención eterna, nos justificó, santificó y perfeccionó, para que nosotros seamos adoptados hijos de nuestro Dios. Hijos adoptados. Amén. Por eso, entre los salvos debería vivir conforme a la guía del Espíritu Santo del Señor. Por eso fácilmente entre los salvos, uniendo con mismo cuerpo, uniendo mismo sentido, uniendo mismo corazón, fácilmente puede mover. Porque puede obedecer ante la palabra de Dios, puede obedecer ante Dios, uniendo. Eso es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Por eso somos cada uno como miembro del cuerpo de Jesucristo. Así yo considero con ustedes, los que creen esta palabra, los que están siguiendo y estudiando esta palabra, Dios está llamando a cada uno de ustedes para que sean como miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos de la iglesia, no de Misión Buenas Nuevas, sino de Dios. Por eso en nuestro corazón, en sus corazones, el Espíritu Santo del Señor trabajarán y también acompañarán, y también el Espíritu Santo del Señor les darán el deseo de vivir por el Evangelio. Por eso somos deudores. Deudores siempre tienen que pensar a pagar. ¿Cómo nosotros podemos pagar la deuda? Por predicar el Evangelio. También a menudo Dios, cuando les da ganancia, dinero y también alguna cosa, bendiciones, entonces puede ofrendar al Señor. ¿Para qué? Para que fuertemente Dios trabaje con esta ofrenda para llegar el Evangelio hasta confines de la tierra. Es muy importante. Ya, entonces así nosotros terminamos.